¿Alguna vez has oído hablar de un lugar donde una madre y su hija comparten al mismo esposo, duermen en la misma cama e incluso participan juntas en actos íntimos por la noche? Suena absurdo, ¿verdad? Pero esta es una historia real que todavía sucede en Bangladesh. Muchas historias entre risas o lágrimas han surgido de este extraño triángulo amoroso, causando un inmenso sufrimiento, familias rotas y convirtiendo a madres e hijas consanguíneas en enemigas, todo por pelearse por un solo hombre. ¿Qué piensan las personas involucradas sobre este matrimonio tan inusual? Y esto ni siquiera es lo más extraño que puedes encontrar en Bangladesh. Bienvenidos a Bangladesh, un pequeño país ubicado entre India y Myanmar, pero hogar de una serie de costumbres, tradiciones y estilos de vida tan extraños que quizás nunca los hayas imaginado. En el video de hoy, exploremos las 10 cosas más raras que solo se encuentran en Bangladesh, cada una historia que te dejará impactado, divertido o incluso helado de incredulidad. No olvides dar like y suscribirte para no perderte más contenido fascinante en nuestro canal. Bangladesh es un país deltaico en Asia, donde la mayoría de la población es musulmana bengalí. La tribu Mandi aquí, con unas 25,000 personas, vive alrededor del área de Madhupur, bastante alejada de la capital, Dhaka. Este lugar está clasificado como uno de los peores del mundo debido a sus numerosos vicios, hacinamiento, pobreza y suciedad. La primera impresión que cualquiera tiene al llegar a este país es lo sucio que está, tan sucio que resulta insoportable. Y no solo eso, también es conocido por costumbres tan extrañas que ningún otro país del mundo creería que realmente existen. Si crees que vivir en un cementerio es parte de una película de terror, en Bangladesh es parte de la vida diaria. Una historia que parece sacada de una novela dramática es, en realidad, una realidad en Bangladesh. En la comunidad Mandi, un pequeño grupo étnico que vive en las regiones montañosas remotas de India y Bangladesh, las mujeres viudas que desean volver a casarse deben elegir a un hombre de la misma tribu que su esposo fallecido. Este hombre debe ser virgen y suele ser un varón muy joven. Según la costumbre, para compensar la desventaja del joven esposo, la mujer debe seleccionar a una de sus hijas para que se convierta en la segunda esposa de su nuevo marido. Esta segunda esposa está destinada a servir y cuidar al esposo en lugar de la madre, incluyendo eso una vez que llegue a la pubertad. Orola Dalbot, una mujer de la tribu Mandi, es un caso típico de esta extraña tradición. De niña, Orola vivía feliz con su madre y su padrastro, pero a los 13 años descubrió una verdad impactante. El hombre al que había llamado padre durante años algún día sería su esposo. El padre biológico de Orola había muerto cuando ella era muy pequeña, y poco después su madre se casó con Noten, un hombre más joven que ella. Noten era bastante apuesto, con una sonrisa brillante en su amplia boca. La joven Orola siempre pensó que su madre tenía mucha suerte de tener un esposo como Noten y soñaba con encontrar un hombre como su padrastro cuando creciera. Al llegar a la pubertad, Orola descubrió una verdad que nunca habría imaginado. Ya era esposa de Noten desde que tenía solo 3 años. Su boda se combinó con el matrimonio de su madre con Noten, siguiendo el sistema matriarcal de la tribu Mandi. Cuando Orola descubrió la verdad, solo quería huir de su propia casa. Sin embargo, su madre, Mitamoni, la animó y le dijo que debía aceptarlo porque era tradición. Orola compartió que cuando su padre murió, su madre tenía solo 25 años y no quería vivir sola el resto de su vida. Por eso, los ancianos de la tribu propusieron que Noten, que entonces tenía menos de 18 años, se convirtiera en el nuevo esposo de Mitamoni, con la condición de que también se casara con Orola. Aunque admiraba profundamente a su padrastro, la idea de tener relaciones con el esposo de su madre, el padre de sus 2 hermanos menores, causaba a Orola una profunda tristeza. Noten comenzó oficialmente su vida conyugal con Orola cuando ella tenía 15 años. Esto significaba que una relación conyugal entre Noten y Orola era inevitable. Así, Orola y su madre se turnaban para compartir al mismo esposo. Esta situación hizo que Mitamoni comenzara a resentir a su hija, ya que sentía que su esposo solo quería estar con Orola y ya no le prestaba atención. Orola compartió con tristeza que su madre una vez le puso unas hierbas extrañas en la comida, lo que le provocó vómitos. Cuando ella estaba enferma, su madre tuvo la oportunidad de estar cerca de su esposo, y eso la hizo feliz. La propia Orola admitió que esta costumbre había destruido el vínculo entre madre e hija. Ahora solo quedaban los celos y el resentimiento.
Según los Mandi, que la hija comparta al esposo con su madre se considera beneficioso por dos razones. Primero, una mujer joven puede ayudar a la familia del esposo a tener más hijos. Segundo, este arreglo permite que la madre conserve la autoridad en el hogar mientras la hija protege los bienes familiares y hereda el poder cuando la madre muere. Como la mayoría de las parejas en el mundo, los Mandi reconocen que el matrimonio no se trata solo de sexo, sino que también implica responsabilidad y vínculos financieros. Debido a su sistema matrilineal, un hombre debe casarse con una viuda y su hija, en un acuerdo organizado por las dos mujeres más poderosas de cada familia. Los matrimonios Mandi se basan en la paridad de riqueza entre familias. Muchas mujeres Mandi han declarado que esta costumbre es completamente injusta para las niñas jóvenes. No tienen derecho a elegir su propia felicidad y esta tradición destruye el vínculo sagrado entre madre e hija. Cualquier matrimonio bajo esta costumbre inevitablemente convierte a madre e hija en rivales, cordialmente amables en apariencia, pero hostiles en el fondo, porque cuando las hijas alcanzan la pubertad, los esposos a menudo descuidan a las esposas mayores y se concentran por completo en las más jóvenes. Esto provoca que las esposas mayores se sientan frustradas y celosas de sus propias hijas que ahora se han convertido en coesposas del esposo compartido. Casi ningún otro país en el mundo tiene tantas novias infantiles como Bangladesh. La mayoría de los jóvenes en Bangladesh se niegan a casarse con mujeres mayores de 18 años, creyendo que ya son demasiado viejas y por eso los matrimonios precoces siguen prosperando. Las estadísticas muestran que casi un tercio de las niñas del país se casan antes de cumplir los 15 años. Estas niñas son casadas poco después de alcanzar la pubertad y se espera que se muden de inmediato a la casa de su esposo. Las niñas forzadas a casarse en su infancia no solo deben renunciar a su juventud, sino que una vez en su nuevo hogar a menudo quedan aisladas de la sociedad, la familia y los amigos, sin casi ninguna posibilidad de continuar sus estudios o de desarrollar una carrera. La gran mayoría de las novias infantiles están destinadas a ser amas de casa de por vida. Las bodas de niñas suelen ser sencillas pero profundamente tradicionales. Las rodean parientes que las ayudan a vestirse con trajes nupciales de colores rojo o amarillo brillante, colores que simbolizan la buena suerte, mientras las niñas no tienen idea del tipo de vida al que están entrando. Fuertemente maquilladas, con labios rojos y mejillas sonrojadas, estas niñas asienten en silencio mientras los adultos las apuran y siguen a sus esposos como sombras obedientes, sin llorar, sin sonreír, solo bajando la cabeza con resignación. En Bangladesh, aún persiste la creencia de que las mujeres son una carga económica para la familia. Como resultado, los padres suelen tratar de casar a sus hijas lo antes posible. En la mayoría de los matrimonios, la familia de la novia debe pagar una dote a la familia del novio, y ahí radica el problema. Cuanto más joven es la novia, menor es la dote, lo que lleva a muchas familias pobres a obligar a sus hijas a casarse a una edad muy temprana solo para ahorrar dinero. Si la familia de la novia no puede pagar la dote completa, estas niñas de 15 años pueden sufrir maltrato por parte de la familia del esposo. En particular, las disputas por dotes han llevado a que miles de niñas menores de 18 años sean abusadas cada año, dejándoles heridas físicas y emocionales que quizás nunca sanen. En un mundo donde las huellas dactilares son los datos biométricos más ampliamente recolectados y utilizados, carecer de ellas puede sentirse como una maldición, y eso es exactamente lo que han experimentado los hombres de una familia de Bangladesh. La familia Sarkar, que vive en el distrito de Rajshahi, en el norte de Bangladesh, ha tenido hombres nacidos durante generaciones con las yemas de los dedos completamente lisas, sin rastro de patrones de huellas dactilares. En el pasado, esta condición no causaba mayores problemas. Pero en el mundo actual, donde las huellas son esenciales para la verificación de identidad, ha generado importantes desafíos. Algunos hombres de esta familia bangladesí no han podido obtener licencias de conducir debido a la falta de huellas dactilares, mientras que otros dudan en viajar por temor a complicaciones en los aeropuertos por la misma razón.
Amal Sarker, un miembro de la familia, compartió: pagué las tasas, aprobé el examen, pero no me dieron la licencia porque no pude proporcionar huellas. Agregó que siempre lleva el recibo de su licencia cuando conduce su motocicleta, pero eso no le sirve cuando lo detiene la policía. Les muestra el recibo y sus yemas lisas, pero los agentes nunca le perdonan la multa. Comprar tarjetas SIM también es un problema para los hombres de esta familia, ya que la ley de Bangladesh exige verificación por huella para adquirir una. Sin huellas dactilares, Apu y Amal Sarker no pueden obtener sus propias tarjetas SIM y ahora ambos usan unas registradas a nombre de su madre. Esta situación aparentemente extraña se debe en realidad a una condición rara llamada adermatoglifia, una mutación genética que impide el desarrollo de huellas dactilares. A nivel mundial, solo se han registrado unas pocas docenas de casos y la familia Sarker es uno de ellos. Esta condición fue identificada por primera vez en 2007, cuando una dermatóloga suiza fue consultada por una joven que tuvo problemas para ingresar a IE.uu porque no tenía huellas dactilares. Su rostro coincidía con la foto de su pasaporte, pero sus yemas estaban completamente lisas, lo que impedía a los agentes fronterizos verificar su identidad. Pruebas realizadas a ella y a varios de sus familiares revelaron que una mutación genética causaba la condición. Conocida como enfermedad del retraso migratorio, la adermatoglifia no afecta la salud. Su único síntoma es la ausencia total de huellas dactilares. Si crees que el tráfico en hora punta te agota con bocinazos y espacios reducidos, las siguientes escenas demostrarán que lo que experimentas no se compara con la vida diaria en esta parte del mundo. Fotos increíbles capturan la batalla diaria por espacio en los trenes abarrotados de Dhaka, la capital de Bangladesh. Aquí, tomar un tren a casa no se trata solo de tener un boleto, también necesitas una dosis de valentía, coraje y equilibrio digno de circo. En Bangladesh, un país con más de 160 millones de personas, viajar durante las festividades es como una migración masiva. En ocasiones importantes como el Eid ul-Fitr o el Vishwa Ijtema, millones abandonan Dhaka para regresar a sus pueblos natales. Pero el débil sistema de transporte del país no puede manejar esta enorme carga, así que las personas trepan a los techos de los trenes, se aferran a las ventanas, agarran los pasamanos, cualquier espacio que encuentren para llegar a casa. Durante las peregrinaciones, miles pasan unas 6 horas en trenes rumbo a Dhaka bajo un calor sofocante, apretujados hombro con hombro. La regla para estos trenes festivos es simple: el que llega primero, sube primero. Lo más preocupante es que esta escena caótica no se limita a ocasiones especiales. Ocurre todos los días, cuando los viajeros se desplazan hacia y desde el trabajo. Cada mañana, los bangladesíes se agolpan junto a las vías del tren. Quienes tienen boleto logran entrar, mientras que el resto se aferra a los costados, techos o cualquier lugar que apenas soporte un pie. Miles inician una carrera por la supervivencia. Quien es más rápido consigue un mejor lugar en el techo. Imagina un tren tan abarrotado que más de 2.000 personas se aferran por fuera, cubriendo el techo como capas de un gigantesco pastel de bodas. No hay respaldo ni pasamanos, solo la aterradora realidad de giros a alta velocidad, ráfagas de viento repentinas y curvas pronunciadas. Entre estos temerarios hay mujeres, niños e incluso ancianos. Su objetivo es simple: llegar a casa, y para eso están dispuestos a arriesgar sus vidas, porque esperar un asiento o un tren menos abarrotado podría significar no llegar nunca. Sin un punto de apoyo seguro, estos pasajeros aprenden a mantener el equilibrio sobre la marcha, rezando para que el tren llegue a la estación sin incidentes. Muchos se sientan en el techo, siempre atentos para agacharse al pasar bajo puentes o para evitar resbalarse. Incluso cuando el tren comienza a moverse, cientos de personas aún arriesgan sus vidas corriendo tras él, agarrando los pasamanos y saltando como si estuvieran en una película de acción. Esa escena no solo es impresionante, sino que también hace que uno se pregunte si el concepto de seguridad vial siquiera existe aquí. Es realmente una vista increíble. Con una sobrecarga tan extrema, estos trenes solo pueden viajar a unos 43 kilómetros por hora. El gobierno de Bangladesh ha hecho numerosos intentos para frenar este fenómeno, e incluso la Corte Suprema ha emitido una prohibición para que los pasajeros no viajen en los techos de los trenes. Sin embargo, hacer cumplir esta medida sigue siendo un desafío considerable. A pesar de conocer los peligros, para muchas personas esta es su única opción de transporte diario.
¿Alguna vez has tomado un autobús y sentido la emoción como si estuvieras en una montaña rusa? En Bangladesh hay autobuses donde cada viaje es una verdadera aventura. Vamos a explorar el fenómeno de los autobuses sin frenos en Bangladesh, donde los pasajeros no solo necesitan un boleto, sino también valor. Los autobuses en Bangladesh no tienen números. Incluso si estás parado en una parada, no puedes saber qué autobús va a dónde. En lugar de números estándar, se les dan nombres poéticos como nube, luna o cielo, por lo que solo los locales pueden distinguirlos. Asientos rotos, carrocerías oxidadas, incluso puertas que faltan, estos autobuses siguen circulando diariamente por las calles de Bangladesh. Las quejas de los ciudadanos sobre estos vehículos parecen no tener fin. Los conductores no temen el contacto o las colisiones, por eso los autobuses muestran muchas cicatrices. El tráfico aquí es tan intenso que la gente exclama, "Todo cambia en Dhaka, excepto los autobuses". Muchos autobuses en Bangladesh tienen más de 20 años. Los modelos antiguos están llenos de rayones, no tienen aire acondicionado, les faltan luces, vidrios en las ventanas y expulsan humo negro por el escape. Además de competir entre ellos, estos vehículos también luchan por espacio con camiones, autos, rickshaws, triciclos y motocicletas. La gente en Dhaka y muchas otras ciudades no tiene muchas opciones de transporte público, principalmente solo autobuses. Cuando las carreteras están en mal estado y aumenta el número de vehículos, también se incrementa el tiempo que las personas deben pasar viajando. Llenos de pasajeros, estos autobuses circulan por carreteras de 2 carriles y a veces de uno solo. Ignorando las normas de tránsito, ignorando camiones o autos, los conductores hacen sonar la bocina constantemente y parpadean sus luces para adelantar. Conductores y cobradores gritan sin parar. Cuando se permite que demasiados dueños operen en la misma ruta, se genera una feroz competencia, obligando a los conductores a ir lo más rápido posible para ganar más dinero. Por eso, las reglas casi no existen cuando estos autobuses están en la carretera. Algunos conductores ni siquiera tienen licencia. Cuanto más aprendemos, más vemos que Bangladesh es verdaderamente un país lleno de rarezas. Sin embargo, a pesar de la pobreza y los desastres naturales, la gente aquí sigue viviendo, sigue sonriendo y sigue preservando tradiciones que el mundo considera extrañas. ¿Cuál de estas historias te impresionó más? ¿Quieres que sigamos explorando otros países con maravillas extrañas similares? Deja un comentario abajo y no olvides dar like, compartir y suscribirte para no perderte nuestros otros videos fascinantes.